Continuamos con la segunda parte, la parte respiratoria. Bueno, acá vamos a hablar un poco de rinitis alérgica. La rinitis alérgica va de la mano con todo lo que es la marcha atópica, ¿no? Ya saben que la marcha atópica va junto con asma, dermatitis atópica y rinitis alérgica. Esos tres van de la mano en la marcha atópica. Algunas literaturas consideran intoxicación alimentaria como una cuarta entidad. La rinitis alérgica es mediada por inmunoglobulina E. Hay dos tipos de rinitis alérgica, la intermitente y la persistente, ¿no? Y pueden ser esos según su intensidad, leve, moderado, severo, y de acuerdo a cuál es el agente. Por ejemplo, en las intermitentes está más asociado a la alergia a polen y esporas de hongos. Y la persistente, que es la más frecuente en nuestro medio, es por ácaros y animales domésticos. La persistente es la más frecuente en nuestro medio. Las características patognomónicas en las rinitis alérgicas es una mucosa nasal edematosa con palidez característica. Esto es característico, gold estándar, ¿no? E incluso hay aumento de eosinófilos en la mucosa nasal. La secreción nasal mayormente es blanquecina. Hay que hacer acá diagnóstico diferencial con rinitis vasomotora, ¿no? ¿Cómo es un niñito con rinitis alérgica? Es aquel niño que se levanta y en las primeras horas de la mañana estornuda 7, 8, 10 veces seguidas y durante todo el día ya deja de estornudar. La rinorrea puede ser acuosa, ¿no? Estornudos matutinos. Hay prurito también al levantarse, prurito ocular, prurito de paladar, ¿no? El típico niño que se rasca con la lengua, el paladar. Prurito de oídos, ¿no? Los síntomas mayormente son estacionales, en esta época es donde aumentan mucho más. Hay sensibilidad a algunos alergenos y hay historia familiar, ¿no? Padres o hermanos con asma, rinitis, dermatitis o eczemas atópicos. Diferente a una rinitis vasomotora. La rinitis vasomotora mayormente es desencadenado por algo hecho por el hombre, ¿no? Perfumes, tabacos, talco, etcétera, ¿no? Es desencadenado por algo, ¿no? La historia de test son negativos, es decir, no hay historia familiar como sí lo hay en la anterior. Cuando nosotros tenemos un niño con una rinorrea purulenta y dolor facial que dura más de 10 a 14 días, lo primero en pensar es una sinusitis. Lo primero en pensar en una rinorrea purulenta con dolor facial mayor de 10 a 14 días, la primera patología a pensar es una sinusitis, que generalmente son afebriles, sin fiebres en niños. Y el primer germen es el neumococo, en una sinusitis. El primer germen es neumococo. El diagnóstico de rinitis alérgica es netamente clínico, ¿no? Si los dos padres son atópicos, el riesgo de que el niño sea atópico es 50-70%, ¿no? Es fundamentalmente la anamnesis. Hay pruebas de radioalergeno absorción, pero estas pruebas que se hacen pruebas cutáneas, mayormente se usan en niños grandes, mayores de 8 años de edad, ¿no? Mayores de 8 años de edad, por el riesgo de anafilaxias o otras lesiones. El tratamiento, ¿no? Se usan antihistamínicos, pero el antihistamínico evita el prurito en rinitis alérgica, no evita, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con marcha atópica, dermatitis y rinitis alérgica, no es exclusivo de la histamina, también intervienen otras cosas, interleuquinas y otros factores. Por eso que el antihistamínico recomendado en rinitis y dermatitis son los antihistamínicos tipo 1, ¿no? Los que producen un poco de somnolencia y se recomienda en la noche, ¿no? Para la calidad de vida, ¿no? Para la calidad de dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho, los histamínicos no es exclusivo de la rinitis ni dermatitis, ¿no? Solo calman la molestia en un 20 a 30%. Por eso que se recomienda antihistamínicos tipo 1, no los tipo 2. El fármaco de elección para la rinitis alérgica son los antileucotrienos, ¿no? Los antileucotrienos, llamado Montelukast, ¿no? Más conocido, es el fármaco de elección para rinitis alérgica. Cuando no funcionan, se puede usar corticoides nasales, ¿no? Hay como inhalador nasal, corticosteroides nasales. Inmunoterapia en casos graves. La rinitis alérgica va de la mano con las dermatitis atópicas. La ubicación más frecuente de la dermatitis atópica depende de la edad. Dermatitis atópica en menores de 2 años es exclusivo de las mejillas, ¿no? Bilateral.
mejillas. Y en mayores de 2 años, flexuras, todo lo que son flexuras. Y el tratamiento de elección en dermatitis atópica son los corticoides tópicos. Corticoides tópicos. Resfrío común, enfermedad respiratoria pediátrica más frecuente, ¿no? Más frecuente en la consulta pediátrica. Hay varias etiologías. El gold estándar es el rinovirus, seguido por coronavirus y muy alejado sincitial y adenovirus. Entonces, el de elección es el rinovirus. La transmisión es contacto con secreciones nasales, lo mismo que hablamos, ¿no? Un estornudo tiene mayor carga viral que un toser, ¿no? Que una tos. El cuadro clínico puede haber fiebre no tan alta, puede haber congestión ocular, ¿no? Pero lo que marca el resfrío es la secreción nasal, rinorrea, obstrucción nasal, estornudos, esto es lo que marca. Duración 10 días, ¿no? De 7 a 10 días, 7 a 10 días. ¿Cuál es la complicación más frecuente del resfrío común? Es una sobreinfección bacteriana, otitis media aguda. La complicación más frecuente del resfrío común es sobreinfección bacteriana, otitis media aguda. Segundo, sinusitis. Si tenemos a un neonato con secreción nasal, ¿no? Secreción nasal maloliente, supurada o hemática, más hepato espleno, hay que sospechar en otra patología, ¿no? Sífilis congénita, ¿no? Secreción nasal purulenta, maloliente o hemática, hemorrágica, más organomegalia, sífilis. Si tenemos un niño mayor de un año, que solo tiene secreción purulenta o maloliente de una sola narina, o manipulación de una sola nariz, de una sola fosa nasal, descartar cuerpo extraño. Porque los cuerpos extraños es más frecuente entre 1 y 5 años, la media son 14 meses de vida. A los 14 meses se ha visto que es más frecuente los cuerpos extraños. El tratamiento en resfrío común son medidas caseras, ¿no? Analgésicos, antipiréticos, sintomáticos. Faringitis aguda, ¿no? Como lo mencionamos, la faringitis, menores de 2 años, de 2 a 5 y mayores de 5 años. Menores de 2 años, germen más frecuente, virus. ¿Cuál? El adenovirus, ¿no? El adenovirus, 60-75%. El adenovirus produce un compromiso en la faringe, laringe, incluso conjuntivitis. Incluso hay otras cepas de adenovirus que produce diarreas, ¿no? Entonces el adenovirus es más frecuente. Otros menos frecuentes son los herpes virus que producen estomatitis, el Coxsackie que produce herpangina, los virus Epstein-Barr y citomegalovirus que producen el síndrome mononucleósico, ¿no? En el síndrome mononucleósico se ven 2 grupos etarios. En los niños pequeños, por citomegalovirus, menores de 5 años. Y en niños grandes, mayores de 10 años, Epstein-Barr, ¿no? Como vimos en Exantema que había un síndrome mononucleósico de 14 años, Epstein-Barr, ¿no? En niños grandes. A partir de los 5 años, el germen más frecuente es Streptococcus beta hemolítico del grupo A, ¿no? Entonces la etiología bacteriana es más frecuente en mayores de 5 años, hasta los 15. Entre 2 y 5 es mixto, 2 y 5 años es mixto. ¿Cuál es el cuadro clínico de un Streptococcus beta hemolítico del grupo A? ¿No? Fiebre, odinofagia y adenopatías. Fiebre, odinofagia y adenopatías, cosa que no hay en el resfrío. Es la triada clásica, ¿no? Fiebre, odinofagia y adenopatías. Al examen físico, presencia de exudados y petequias. Exudados y petequias. Exudados y petequias en el paladar. ¿Quién puede dar también petequias? El Coxsackie A, por eso que es un diagnóstico diferencial. La cosa que el Coxsackie, esto se ve en mayores de 5 a 15 años. El Coxsackie mayormente se ve en menores de 5 años, ¿no? Presencia de petequias en orofaringe, niño menor de 5 años, germen más frecuente, Coxsackie. Mayores de 5 años, estreptococo. Este niño con faringitis también pueden simular un cuadro de apendicitis aguda, ¿no? Y hacen una adenitis mesentérica, ¿no? Pregunta del examen reciente de residencia, adenitis mesentérica, ¿no? Niño con fiebre, orofaringe con exudados, petequias, dolor abdominal, McBurney positivo. Diagnóstico, adenitis mesentérica. ¿Cuál es el primer microorganismo que produce adenitis mesentérica? La Yersinia. El segundo, estreptococo. El primero es la Yersinia y segundo es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A.
Entonces, simula una apendicitis, ¿no? Simula una apendicitis. La herpangina, ¿no? Se da en lactantes y puede llegar hasta los 10 años de edad. Lo produce el Coxsackie-A, pero habitualmente se ve en menores de 5 años. Fiebre, odinofagia, y mayormente no existe afectación del estado general, ¿no? Hay un enantema vesicular, ¿no? Vesículas en el paladar, ¿no? Como ven en la foto. Es diferente a la gingivoestomatitis herpética, ¿no? ¿Cuál es más peligroso de los dos? La gingivoestomatitis herpética, porque está mal desde la entrada de la boca, ¿no? Desde las encías, gingivitis, desde ahí está mal. Entonces el niño que tiene cialorrea profusa, babeo profuso, dolor, ¿no? Desde las gingivas. Entonces lo que marca acá, hay mayor deterioro del estado general, hiporexia, astenia, ¿no? Lo obligan a comer, emesis, vómitos. Entonces gingivoestomatitis herpética, hay mayor compromiso de la cavidad oral anterior, por lo tanto hay mayor componente sistémico, pero se recuperan también entre 7 y 10 días. Tratamiento igual que el anterior, sintomáticos, ¿no? Sintomático. La causa más frecuente de faringitis en lactantes, infección bacteriana, complicación de resfrío común, se presenta en niños con defensas bajas, es viral y solo en ocasiones por estreptococo tipo A o B hemolítico, requiere tratamiento antibiótico. ¿Cuál es? La D, ¿no? Este es el neumococo, ¿no? El neumococo está metido en varias patologías en pediatría. Por ejemplo, el neumococo es la primera causa, si me preguntan sinusitis, primera causa de sinusitis es bacteriano, ¿no? Primero, neumococo. Otitis media aguda, ¿cuál es la primera causa? ¿Viral o bacteriano? También bacteriano, neumococo. En neumonía, ¿cuál es la primera causa? Viral, ¿no? En la neumonía la primera causa es viral, la segunda causa es bacteriano. Neumonía bacteriana más frecuente, neumococo. En meningitis, igual, meningitis, depende de la edad. Si son lactantes, la primera etiología es viral, enterovirus. Pero toda meningitis, como en juego está el cerebro, toda meningitis se asume como bacteriano hasta demostrar lo contrario. Y la bacteria más frecuente, también neumococo. Entonces, el neumococo es el primer germen en varias patologías, ¿no? Haemophilus influenza era el segundo en varias patologías. Gracias a la vacuna está casi desterrado, ¿no? ¿Hasta qué edad se pone la vacuna? Hasta antes de los 5 años. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Haemophilus influenza, edad más frecuente hasta los 5 años. Por eso que la vacuna se coloca antes de los 5 años, ¿no? ¿Contra qué protege? ¿No? La Haemophilus influenza es tipo B, ¿no? La tipo B es la más frecuente en pediatría. ¿Cuál es la segunda en frecuencia? No tipificables. Y el tipo A es del adulto. Entonces, enfermedades invasivas mayormente lo produce el tipo B, meningitis, epiglotitis, neumonía. Y las no invasivas mayormente lo produce las no tipificables, ¿no? En la actualidad seguimos viendo otitis media aguda. Sí vemos otitis media aguda, ¿no? ¿Quién lo produce? Una de ellas es Haemophilus influenza no tipificable, por eso que sigue habiendo otitis. Pero meningitis, neumonía y epiglotitis casi ya no se ven, gracias a la vacuna, efectividad de casi 100%, ¿no? Otitis media aguda, ¿no? Otitis media aguda presenta presencia sintomática de oxidado en el oído medio, generalmente mucopurulenta, ¿no? En 48 horas ya tiene signos y síntomas, 48 horas. Es sumamente aguda. Otitis media con exudado o subaguda, antiguamente llamada otitis media serosa, ¿no? Que mayormente son asintomáticos y el tiempo de enfermedad es de 3 semanas a 3 meses. Y la otitis media crónica con exudado, mayor de 3 meses. Entonces la media aguda hasta menos de 3 semanas. ¿Cuál es el tiempo de enfermedad habitual? 48 horas, ¿no? Las 48 horas el niño ya tiene sintomatología, ¿no? Y esta presencia de derrame en el oído medio de instalación brusca, menos de 48 horas. En el niño incluso la otitis media no es igual a fiebre, solo el 30% hace fiebre. ¿Qué es lo que más se ha visto en el niño con otitis media aguda? Otalgia, dolor, o tirones de la oreja, ¿no? O él mismo se jala la oreja, ¿no? Irritabilidad.
Sexo más frecuente, varones. Si el niño ha tenido la primera otitis media aguda en el primer año de vida, o más aún en los primeros 6 meses de vida, significa que va a tener otitis media recurrente, o sea, más de 3 por año, más de 3 por año. Entonces, un mal predictor es que tenga su primera otitis antes del año y sobre todo antes de los 6 meses de edad. Son factores de riesgo para recurrencia. ¿Y por qué se produce la otitis media aguda en niños? Por la anatomía de la trompa de Eustaquio, ¿no? Ustedes saben que la trompa de Eustaquio en menores de 2 años, es como el pulgar, ¿no? Es gruesa y casi horizontal, por lo tanto los gérmenes llegan rápido. Conforme va creciendo, ya se hace hacia arriba, ya no llega el microbio y se hace más delgado, ¿no? Entonces, por anatomía, obstrucción o disfunción de la trompa de Eustaquio. Factores de riesgo, infección respiratoria viral, lo que dijimos, ¿no? ¿Cuál es la primera complicación de resfrío común? Otitis media aguda, lo mismo. Una infección respiratoria viral puede progresar a una otitis media aguda. El único factor protector demostrado, como para casi todo, lactancia materna. El uso de chupón o los pacificadores, ¿no? Lo que usan los niñitos, los chupones, también es una fuente de entrada para otitis media. Todo niño con fisura labio-palatina, paladar hendido, todo lo que tienen anomalías craneofaciales, también es un predictor para hacer otitis medias recurrentes. Y OMA antes de los 6 meses. Ahí está la etiología. Etiología más frecuente, bacterias, 65%. ¿Cuál es más frecuente? Neumococo. Segundo en frecuencia, Haemophilus influenza no tipificables. No tipificables, es el segundo en frecuencia. Tercero, Moraxella catarrhalis. En neonatos, los gérmenes más frecuentes son los gram negativos, ¿no? Ya saben que en neonatos, para sepsis neonatales, el germen más frecuente para sepsis neonatal en nuestro medio es Escherichia coli. ¿Cómo es el cuadro clínico? La instalación es brusca, en menos de 48 horas, el niño tiene irritabilidad, insomnio, dificultad para alimentarse, se jala la oreja, ¿no? Y al examen físico vamos a ver signos de fusión. ¿Cuándo se considera otitis media aguda grave o severa? Cuando el niño tiene otalgia moderado severa. ¿Qué se llama otalgia moderado severa? Que lo incapacita contra su vida diaria. O sea, no come, no juega, no hace lo habitual. Más fiebre de 39, mayor de 39. ¿Qué significa esto? Dicen otitis media aguda severa o grave. Significa que de frente no voy a ir al primer antibiótico que se usa, sino voy a escalar un antibiótico más, ¿no? A todo que tiene otitis media grave o severa se da antibiótico, ¿no? Pero no el de primera elección, sino el de segunda, que vamos a ver luego. El diagnóstico, hay 3 criterios: clínico, otoscópico y microbiológico. ¿Cuál es el gold estándar? Es visualización del tímpano bajo otoscopía neumática. Ese es el gold estándar. Gold estándar, visualizar el tímpano bajo otoscopía neumática. Vamos a ver 3 características, ¿no? La posición del tímpano, el color del tímpano y la movilidad, ¿no? Posición de abombada, diagnóstico. El color normal es gris perlado, está traslúcido o tipo supurado, patológico. Y ausencia disminuida, la movilidad disminuida o ausente, también patológico. De los 3, ¿cuál es el de mayor sensibilidad para el diagnóstico? Movilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque justo quiero yo una otoscopía neumática, ¿no? ¿Para qué me sirve el neumático? Para insuflar. ¿Y para eso qué voy a ver? Que el tímpano tenga un vaivén, como una bandera. Entonces, si no se mueve, está ausente o disminuido, este tiene mayor sensibilidad para hacer diagnóstico otitis, la movilidad de los 3. Tratamiento: a todo niño se le da amoxicilina, como el primer agente es bacteriano, se le da amoxicilina, ¿no? La amoxicilina para una faringitis es de 40 a 50 miligramos kilo día, para una faringitis, 40 a 50. Para una otitis media, la dosis se duplica, 80 a 90 miligramos kilo día. ¿Por qué se da mayor cantidad? Porque necesita, para una otitis media aguda, necesita mayor concentración inhibitoria mínima.
para que llegue a niveles plasmáticos. ¿Ya? Por la concentración inhibitoria mínima, para que llegue a nivel plasmáticos, nivel de oídos, se necesita dosis altas. Entonces, a todo niño 80-90 miligramos por 10 días. Si el niño después de 3 días sigue igual con la amoxicilina o tiene diagnóstico de frente de otitis grave, ¿qué se le inicia? Amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Ya? Fracaso clínico después de 2 o 3 días o criterios de enfermedad grave, amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? La dosis igual, ¿no? 80 miligramos. Si el niño es un niño que no tolera la vía oral, no tolera, ceftriaxona, 50 miligramos, vía intramuscular, una vez al día por 3 días. Y si el niño es alérgico a las penicilinas, macrólidos, ¿no? ¿Cuál es el que usamos en la actualidad? Acitromicina. ¿Qué dosis? 10 miligramos kilodosis por 5 días, ¿no? 10 miligramos kilodosis una vez al día por 5 días, ¿no? Que es un fármaco bastante usado en la actualidad, ¿no? Complicaciones, ¿no? Hay complicaciones intratemporales e intracraneales, ¿no? Las intratemporales, la más frecuente es la hipoacusia conductiva, seguido por la mastoiditis. ¿Cuándo nos damos cuenta de una mastoiditis? Cuando tiene signos de flogosis detrás del pabellón auricular, ¿no? En la región retroauricular vemos que hay aumento de volumen, signo de flogosis, dolor. Entonces el gold estándar para diagnosticar mastoiditis es una tomografía de mastoides. Tomografía mastoide. Germen más frecuente también es el neumococo. En las intracraneales, que es de mayor gravedad y mayor mortalidad, la complicación más frecuente es la meningitis. Timpanocentesis. ¿A quiénes se indica la timpanocentesis? A todo menor de 3 meses o inmunosuprimido, ¿no? En pediatría, todo menor de 3 meses ya es un factor de riesgo, ¿no? De que una infección leve vaya a ser una bacteriemia. Entonces, una otitis media aguda, ver en un niño menor de 3 meses, es sumamente difícil, ¿no? Entonces, todo menor de 3 meses, con otitis media con exudado o que esté inmunocomprometido, se le hace la timpanocentesis. ¿Quiénes más? En aquellos que tienen complicaciones como meningitis o abscesos, todas las complicaciones supurativas, intrapersonales o intracraneales. ¿Quiénes más? Los que tienen signos meningios, o sea, están haciendo una posible meningitis. Otros, los que lucen tóxicos y sépticos. Y el más frecuente de todos que se recomienda la timpanocentesis es el B, niño con respuesta insatisfactoria al tratamiento antibiótico idóneo. ¿Ya? Niño que le estoy dando amoxicilina, 3 días no mejora, le cambio clavulánico, sigue mal, no mejora con los dos adecuados, entonces ese niño se recomienda timpanocentesis. Respuesta insatisfactoria al tratamiento antibiótico y persiste el exudado. Esta es la indicación más frecuente que se hace, ¿no? Los otros son las menos frecuentes, ¿no? Lactante de 8 meses que desde hace 3 días presenta temperatura 39, irritabilidad, diarreas con moco y hiporexia. Al examen palidez, signo de deshidratación moderada, leve congestión faríngea y membranas timpánicas opacas con movilidad disminuida. El murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares. Se auscultan algunos roncantes y sucrepitantes. El posible diagnóstico es, tiene el gold estándar, ¿no? ¿Cuál es el gold estándar? La movilidad, ¿no? Disminuida o ausente, ¿no? En este caso disminuida, tiene el gold estándar, ¿no? ¿Cuál es el primer, en una neumonía, cuál es el, auscultatoriamente, qué es lo primero que se ausculta en neumonía en niños? Murmullo vesicular disminuido, ¿no? Lo primero que se ausculta en niños es murmullo vesicular disminuido, es lo más fiable. Después vienen sucrépitos, crépitos a otros, ¿no? En relación a otitis media supurada aguda en niños menores de 6 años, señala el concepto falso. ¿El neumococo es la bacteria más frecuente? ¿La hendidura palatina predispone a episodios repetidos de otitis media? ¿Su frecuencia en niños pequeños se debe a características anatómicas? ¿La lactancia materna protege al niño de su presentación? ¿Las bacterias gram positivas son las responsables más frecuentes en el recién nacido? No, son gram negativos, E. coli, ¿no?
Lactante de 7 meses de edad que presenta tos paroxística quintosa de 20 días de evolución, cianotizante, metizante. ¿Qué presenta gallo? Solamente ha recibido la vacuna BCG y hepatitis virus B al nacer. El hemograma muestra leucocitosis y linfocitosis absoluta. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? ¿Cuál es? Así es, ¿no? Una tosferina, ¿no? Paroxística quintosa, de 20 días, ¿no? Cuando hablamos de tosferina, se habla exclusivamente de Bordetella pertussis. Otra cosa es decir síndrome coqueluchoide, ¿no? El síndrome coqueluchoide son signos y síntomas más atenuados y lo produce otra serie de microorganismos, ¿no? Tosferina es igual a Bordetella pertussis, únicamente Bordetella. Y esta Bordetella pertussis, que es de anatomía compleja, tiene una toxina, la toxina pertusoide, ¿no? Esta toxina pertusoide que le da la toxicidad es factor promotor de linfocitos, ¿no? Mayormente nosotros tenemos la idea de que los virus producen linfocitosis y las bacterias segmentados o abastonados, ¿no? Pero acá escapa la norma, ¿no? La toxina pertussis que tiene factor promotor de linfocitos. Por lo tanto, ¿cuál es la característica del hemograma en estos niños? Gran linfocitosis, gran linfocitosis. Incluso puede haber reacción leucomoide, pero de los dos la mayor característica es la linfocitosis, ¿no? Esta toxina, aparte de producir el daño hematológico, es el factor responsable primario de las manifestaciones sistémicas de esta enfermedad. Es único, ¿no? La Bordetella es en humanos único reservorio conocido, único. Alta contagiosidad, ¿no? Alta contagiosidad. Se transmite por vía aérea, por el estornudo, por la tos. La persona infectada contamina a la persona sana, se dice que tiene que haber una diferencia de más de 1,40 m para que no llegue la Bordetella, ¿no? Mayor de 1,40 m. Y depende, ¿no? La persona que se contagia, depende. Si está vacunada, está asintomático o no hace infección. Pero si no está vacunada, va a ser todo el periodo de incubación, catarral, paroxístico y convalescencia, ¿no? ¿Cuánto dura esta tos? 100 días, ¿no? Antiguamente llamada la tos de los 100 días, 3 meses está el niño. Y si hace una pertussis severa, va a ser la complicación más frecuente. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Neumonía. Ahí está el periodo ¿no? Entonces, la pertussis se caracteriza por varios criterios, ¿no? El primer criterio es epidemiológico. ¿Cuál es el criterio epidemiológico? Vacunas, ¿no? Vacunas. Criterio epidemiológico, no recibió vacunas, ya es un factor. Segundo criterio clínico, que es esto de acá. El criterio clínico se divide en 3 estadios. Estado catarral, que dura 2 semanas, estado paroxístico, que dura 6 semanas, y el de convalescencia, hasta 12. El estado catarral, las 2 semanas más las dos primeras semanas del estado paroxístico, es donde se produce el mayor grado de contagiosidad, ¿no? Lo que hice acá, contagiosidad. Toda la fase catarral que dura 2 semanas y las 2 primeras semanas del estado paroxístico. Entonces, en el estado catarral, síntomas gripales, ¿no? Estado paroxístico ya tiene tos cianotizante, tos emetizante, ¿no? Tos quintosa, tos en salvas. En el estado paroxístico, en donde se produce el mayor grado de complicaciones, morbilidad, mortalidad y mayor número de hospitalizaciones, todo en el estado paroxístico. Y convalescencia, ¿no? Disminuyen los signos síntomas. Ahí está, periodo de incubación 7 a 14 días, estado catarral 2 semanas, rinorrea, pífero, tos, paroxístico, ¿no? Apreomino nocturno. Si el niño tiene tos cianotizante, es criterio de hospitalizar, ¿no? Necesita oxígeno. Tos emetizante, se va a deshidratar, hidratación. Y convalescencia, 2 a 12 semanas. Entonces, hemos dicho, primero es epidemiológico, ¿no? Que son las vacunas. Segundo es el cuadro clínico. Tercer criterio laboratorial. El hemograma tiene 3 características: leucocitosis, linfocitosis y trombocitosis, ¿no? Leucocitos, linfocitos y plaquetas elevados. De los 3, ¿cuál es el más frecuente? Linfocitos. De los 3, ¿cuál es el más grave? Leucocitos. Leucocitos mayor de 50.000, mal pronóstico.
y trombocitosis es el menos frecuente. Criterio radiológico. El criterio radiológico se ve un corazón velloso o corazón velludo, ¿no? Un halo iliofugal bilateral. Y el quinto criterio es hacer un cultivo al niño, ¿no? Se hace un cultivo nasofaringio, pero no con el hisopo, porque el hisopo inhibe la bordetela, tiene que tener un reborde de alginato de calcio. Es aspirado nasofaringio, ingresa por la nariz, topa la pared posterior, dan una vuelta de 360 grados, sacan y meten a un medio cultivo que se llama bordeac, del francés bordetela, ¿no? Bordetela. Entonces, ingresan a ese medio cultivo y eso demora entre 10 y 14 días en salir el resultado. Por eso que una vez tomado el cultivo, se inicia inmediatamente el tratamiento antibiótico. Diagnóstico diferencial es el síndrome coqueluchoide, ¿no? Signos y síntomas atenuados. ¿Quién lo produce? Sincitial respiratorio es el más frecuente, también hay bordetelas, pero no es la pertusis, la parapertusis o bronquiséptica, ¿no? Clamidias, influenza, micoplasma, adenovirus. El otro es más grave, ¿no? Entonces, iniciamos el antibiótico. ¿Para qué sirve el antibiótico? Lo primero es profilaxis, prevención. O sea, una vez el niño tomado 5 días de antibiótico, ya no contagia a otro niño, ¿no? En otros países hay una sala común de tosferina. Cuando necesita estar hospitalizado todavía, porque todavía metiza o se pone cianótico, ¿qué hacen? Al que tiene 5 días de tratamiento, ya lo pasan a una sala común, porque ya no contagia el resto, para que entre otro niño ahí, ¿no? Entonces, el antibiótico lo primero es prevención, profilaxis. Después de 5 días ya no contagia el niño de haber tomado el antibiótico. El segundo, disminuye la estancia hospitalaria. Por lo tanto, no es curativo, disminuye la estancia hospitalaria. Usado en los primeros 14 días, altera el curso de la enfermedad, o sea, disminuye la estancia hospitalaria. Usado después de los 14 días, no hay mucha evidencia. ¿Quiénes tienen que tomar? El paciente y todos los contactos de la casa, todos, incluidos los adultos, todos en la casa, porque tiene alta contagiosidad. ¿Qué fármacos son los aprobados? Eritro, claritro y acitro. Antiguamente, antes que aparezcan estos, se tomaba eritromicina, ¿no? Pero se veía que la madre no cumplía el tratamiento, porque es cada 6 horas por 14 días. Entonces no cumplían el tratamiento, ¿no? Aparte que la eritromicina está asociada a una enfermedad. ¿A cuál es? Hipertrofia pilórica, ¿no? En niños pequeñitos, si toman en forma precoz, un porcentaje hacen hipertrofia de píloro. Lo que se usa en la actualidad, acitromicina, ¿no? Menos efectos adversos y la familia sí cumple el tratamiento, ¿no? Ya hemos dicho acitromicina, 10 miligramos kilo día, una vez al día, por 5 días. Por 5 días. Eritro son 14, claritro son 7 días y acitro 5 días. Complicación, el neonato no hace tos quintosa ni tos en salvas, ¿no? El neonato, ¿qué hace? Periodos de apnea, ¿no? El neonato hace periodos de apnea, que es más peligroso, ¿no? Porque hipoxia, encefalopatía. Pero el niño ya grande, mayor de 3 meses, la complicación más frecuente es neumonía. Entonces, en la pertusis es una enfermedad sistémica, ¿no? Puede producir hemorragia intracerebral, hemorragia subconjuntival, todo puede producir, ¿no? La pertusis, propiamente dicho. Hernias, prolapsos rectales, pero el más frecuente y la principal causa de muerte es la neumonía. Lactante de 8 meses que presenta desde hace 10 días catarro de vías altas con faringitis y tos. Hace 3 días que por las noches presenta crisis de tos que acaban con un gallo inspiratorio y un pequeño vómito de mucosidad. No tiene ni ha tenido fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, B, C, D, E. ¿No? Como le dije, solo el 20% hace fiebre, el 80% no hace fiebre, ¿no? Tiempo de enfermedad largo, ¿no? Una neumonía, ¿cuánto es el tiempo de enfermedad? Neumonía criada en la comunidad. Habitualmente son 5 a 7 días, ¿no? 5 a 7 días. Epiglotitis, 1 a 2 días. Bronquiolitis,
En el segundo día de vida, el máximo distrés respiratorio. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la tos ferina? Neumonía, ¿no? Son todas, pero la más frecuente es la neumonía. Ahora vamos a ver niños con dificultad respiratoria, ¿no? Que en la anamnesis que tienen tos, fiebre y agitación. Al examen físico, taquiña, tirajes y quejido. Y de acá va a resultar, si el niño tiene estridor, la afectación es laringe o tráquea. Si tiene roncantes, sibilancias, sucrépitos, pero sobre todo sibilancias, obstrucción pulmonar, significa que el afectado es bronquios o bronquiolos, llámese bronquiolitis, soba o asma. Y si el murmullo está disminuido y luego aparecen crepitantes, neumonía, ¿no? El problema es parénquima pulmonar. Malasia de vías aéreas, ¿no? La malasia es la condición de flacidez de la vía aérea superior durante el ciclo respiratorio. Hay dos que son en frecuencia, ¿no? Laringomalacia y traqueomalacia. ¿Cuál es el más frecuente? Laringomalacia. ¿Cuál es el segundo en frecuencia de las malasias congénitas? Traqueomalacia, ¿no? Debilidad de las paredes de la tráquea. ¿Cuál es la principal manifestación de ellos dos? Estridor inspiratorio. Acá faltó poner inspiratorio, ¿no? Con I. Entonces, la clave es el estridor inspiratorio. El 80% de ellos solo requieren observación. El 80% se autolimitan, son benignas, autolimitadas. La laringomalacia es la anomalía congénita más frecuente en la vía aérea superior, ¿no? Causa más frecuente de estridor congénito. El niño nace con estridor o se hace el estridor en el 7º día de vida. Así es la laringomalacia. O nace con estridor o la gran mayoría lo hace el estridor recién en el 7º día de vida. El estridor es inspiratorio, ¿no? Anomalía laringea más frecuente, signo característico. Es benigna y autolimitada. ¿Cuándo se resuelve? A los 18 meses, antes de los 2 años. A los 18 meses se resuelve sola, ¿no? Solo se resuelve. El 80%, resolución espontánea. ¿Cuáles son los criterios que empeoran este cuadro? Cualquier infección, viral o bacteriana, y el decúbito supino, ¿no? La posición supina, ¿no? Pregunta de exámenes anteriores, ¿no? ¿Cuándo empeora el estridor? En la posición supina, cualquier infección interrecurrente, ¿no? Lógicamente que también cuando está de hambre, cuando tiene mucho pujo o tenesmo, ¿no? Agitación también va a empeorar. Pero lo clásico es la posición supina y cualquier infección. ¿Cuándo mejora? La posición prona y cuando se extiende la región cervical. El manejo es conducta expectante, como hemos dicho, el 80% se sana solo, es autolimitada y benigna a los 18 meses de edad. Pero hay un menos del 20% que van a traqueotomía, ¿no? Tratamientos quirúrgicos. El diagnóstico lo hace la fibrobronco. El CRUC. CRUC viral, o también llamado laringotraqueitis, ¿no? O laringotraqueobronquitis, que mayormente son virales, ¿no? La pregunta del examen de hace poco vino, un ejemplo, ponían laringitis y en el otro ponían laringotraqueitis, ¿no? Es laringotraqueitis. La edad más frecuente del CRUC viral es entre los 6 meses y 4 años. Se ha visto que la mayor incidencia es a los 18 meses, igual que el anterior. Cuando se cierra la laringomalacia o traqueomalacia, que es 18 meses, el CRUC viral, su punto de incidencia más alto es a los 18 meses. Es producido por el virus parainfluenza 1 y 3. El 1 es el más frecuente, seguido por el 3. No interviene el parainfluenza 2, no interviene el parainfluenza 2. ¿Cómo es el cuadro clínico de este CRUC viral, no? El niño se levanta por la mañana, tiene tos, moquito y fiebre. Y llega a la noche, entre las 11 de la noche y 5 de la mañana, recién desarrolla tos perruna con estridor también inspiratorio. El estridor también es inspiratorio, ¿no? Más frecuente en niños, ¿no? Es benigna y autolimitada, ¿no? Entonces, todo el día, empieza el día, tos, moquito y fiebre, y el problema es entre las 11 de la noche y 5 de la mañana. Tos perruna más estridor inspiratorio. Lo mismo, ¿no? Para influenza 1 y 3, 75%, edad promedio 18 meses. Fiebre variable.
¿Cuál es el tratamiento? El niño llega con estridor y tos perruna. El tratamiento para todos es corticoides. ¿Cuál es el corticoide de elección? Dexametasona. El corticoide gold estándar es dexametasona, que puede ser vía oral o vía parenteral, y solo es monodosis. Entonces, fármaco de elección es dexametasona. Y adrenalina. ¿A quién se da adrenalina? En casos graves severos. ¿Ya? La adrenalina es para casos graves severos. Ejemplo, paciente viene con estridor inspiratorio en reposo. En reposo. Si está en reposo, eso es grave, ¿no? Adrenalina. La adrenalina es nebulizada, ¿no? Hay cruc vírico, lo que hemos dicho, tos, mosquito y fiebre, y en la noche la tos perruna y el cruc. Y el otro es el cruc espasmódico. El cruc espasmódico mayormente es desencadenado por un alergeno o algo del medio ambiente, ¿no? Una loción, otro objeto. El cruc espasmódico es aquel niño que no ha tenido ni tos, ni moco, ni fiebre, nada de eso. En forma abrupta hace tos perruna y estridor inspiratorio, no antecedente vías de infección de vías respiratorias altas y no suele haber fiebre. La diferencia, ¿no? Pregunta años anteriores.